En América Latina, incluso en España y en algunos otros países, se ha producido algo que para algunos estudiosos es algo nuevo, que es la guerra jurídica o lawfare. Algo nuevo porque pareciera ser que esos estudiosos no toman en cuenta la estructura de los estados. Los estados no se pueden dividir por partes y decir que una parte está para controlar la otra. Un estado es un todo y tiene sus pilares fundamentales como son las Fuerzas Armadas, las Cortes o Poder Judicial, parlamentario, para llevar adelante el modelo de sociedad que ese estado tiene. Entonces, es algo sorprendente que las cortes elitistas al servicio de las clases dominantes en América Latina actúen contra aquellos que mantienen posiciones políticas de carácter democrática, progresista en el buen sentido del progresismo, un progresismo sano. No estamos hablando de aquel progresismo que no tiene nombre nada más. ¿Es algo que alguien podría llamar la atención? No. En algún momento, el Estado opresor se sostiene con bototos, con los militares. En otro momento, con zapatillas de ballet, con lo que son las cortes judiciales. A través de las cortes judiciales se van atacados a gobiernos como la Cristina Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Lula da Silva en Brasil y otros lados. Es algo entonces que debemos de tenerlo en cuenta. La lucha por la transformación social debe de llevar todas las aristas en sus manos, todas las banderas. El Estado es un pulpo con tentáculos que dominan toda la situación. Uno de ellos, muy fuerte, es el Poder Judicial. Poder Judicial que se mira al ombligo y se reproduce en forma no democrática. Incluso en América Latina, muchas de las cortes no han tenido ningún cambio, a no ser que sea por fallecimiento de los jueces que venían del tiempo de las dictaduras militares que asolaron nuestra región. ¿Alguien podría entonces pensar que existe la justicia como algo común y al servicio de todos? Y aquí no estamos hablando de justicia social. Claro, también tiene que ver con eso. Esta no existe. Y así como es necesario cambiar a gobiernos, al carácter de las Fuerzas Armadas, hay que cambiar también el carácter del Poder Judicial si se quiere soberanía, independencia y desarrollo en los pueblos y países de América Latina. Que nadie se llame a engaño. El Poder Judicial no es neutral, no es como dicen algunos juristas, que es el contrapeso para el poder parlamentario ejecutivo. Eso es para la academia de quienes sostienen el sistema, pero no tiene nada que ver con la práctica y la vida real de los pueblos. El lawfare es algo que además es usado por el imperialismo para perseguir dirigentes sociales, políticos, que buscan el cambio. Esto es Negro y Blanco por Hispan TV. Soy Eduardo Artés. La forma de ejercer el poder, los estados, desde siempre, son con todos sus brazos.
brazo militar, económico, jurídico, por cierto. Algunas veces es simplemente militar la manera de resolver los problemas. Otras veces echan mano al jurídico. Hoy día, por una serie de contradicciones que no vamos a resolver en este programa, fundamentalmente por debilidad del movimiento popular, los militares no son los que están resolviendo, sino que lo que están resolviendo es los golpes blandos a través de la guerra jurídica, ¿ya? O lawfare, como se conoce. Pero para hablar sobre esto, hoy día estamos con una invitada especial desde Argentina. Ella es Silvina Romano, es una destacada investigadora y académica argentina, coordinadora del Observatorio Lawfare, espacio dedicado al estudio y análisis de la guerra judicial en América Latina. Es doctora en Ciencias Políticas. Su trabajo se concentra principalmente en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y en temas relacionados con la democracia, la seguridad y el uso del lawfare como herramienta política. Bienvenida, Silvina Romano, a Negro y Blanco por Hispan TV. Hola a todas y todos, un gusto estar con ustedes, aquí atenta. ¿Qué características, Silvina, ha asumido esta guerra jurídica híbrida llamado lawfare, que también hay que explicar de dónde viene el término, si tú nos ayudas un poquito en eso, ¿ya? En América Latina, y cómo se expresa? Bueno, voy a empezar diciendo que la principal característica es cómo el Poder Judicial, sobre todo nuestras Cortes Supremas o Tribunales Supremos, definen la política. ¿Cómo lo hacen? Bueno, se generan numerosas demandas judiciales contra determinados sectores de la política, líderes, lideresas, que tienen posibilidad de ganar elecciones. Pero entonces, al interponer demandas judiciales y pasarlas a la prensa, digamos, hacer una especie de espectáculo de estas denuncias judiciales, lo que se hace es evitar que estas personalidades, estos sectores, lleguen al proceso electoral. Ese es a nivel general. ¿De dónde viene el concepto? Si les parece que define ahora, se usa en Estados Unidos, fue acuñada por un militar estadounidense para definir algo que es cómo se usa, cómo se pueden usar herramientas de poder blando, es decir, no la fuerza, no las armas, sino otras herramientas para amedrentar a los enemigos y convencerlos de que tienen que desistir de su batalla. Y fíjense que una de las herramientas de lawfare por excelencia, ¿saben cuáles son? Las sanciones económicas. Es decir, cómo hacer que piensen en los casos, ¿no? Irán, Venezuela, cómo devastar Cuba, cómo devastar una economía y con eso lograr que ese país pierda su soberanía y se arrodille. Bueno, eso es a nivel muy general. A ver, el tema es cómo se utiliza el Poder Judicial y el Poder Mediático para eliminar a determinados sectores de la política y quitarlos del juego, quitarlos de la esfera política formal. Entonces que tú, cuando vas a votar, ya no puedes elegirlos porque tienen abiertas causas judiciales, están presos, tienen prisiones preventivas. Entonces, lo que pasa es que ese Poder Judicial y esos medios de comunicación y redes sociales van definiendo la agenda política. ¿A ti no te parece que también es un poco algunas, ilusiones, ¿no?, de sectores liberales cuando se inicia una lucha democrática por los derechos de los trabajadores, de la gente, por cambiar la realidad, ¿no?, de no tener en cuenta que el Poder Judicial, las Cortes, ¿no?, son evidentemente un pilar fundamental del Estado capitalista y en este caso dependiente del imperialismo norteamericano, en el caso de la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Pero además de aquello, son jueces que no tienen ningún control de carácter popular. En América Latina, en el caso de Chile, y seguramente también Argentina, no lo sé, pero en nuestro caso al menos, ellos no han sido removidos y han sido colocados, cambiados, digamos, pero usando el mismo método y son las mismas cortes que vienen del tiempo de la dictadura militar fascista de Pinochet.
Bueno, ahí me parece que das en el ángulo de la cuestión, porque de todos los poderes, el menos democrático es el Poder Judicial. Lo que pasa es que piensen que hasta hace 10 años, 15 años, ¿cuánto hablábamos del Poder Judicial? Hablábamos bastante poco. No se sabía. Yo, que ahora me suena el nombre de Sergio Moro, y me parece que todas y todos conocemos un poquito de Sergio Moro porque fue el que metió preso a Lula y se hizo famoso. Es decir, hace 10, 20 años estamos asistiendo a una espectacularización y presencia en las pantallas, en las radios del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se está apropiando de la agenda. Y es un Poder Judicial eminentemente de derechas conservadoras, como tú lo has dicho. ¿Por qué? Porque no hubo un recambio en esas cortes. ¿Por qué no hubo un recambio en esas cortes? Porque los poderes judiciales representan a nuestras oligarquías o a nuestras minorías privilegiadas, digamos. Nadie llega a juez de la Corte Suprema por haber hecho una buena carrera de abogacía. No se trata de eso, se trata de familias, ¿no es cierto?, una especie de corporación y de familias que se reproducen a sí mismas en ese poder que, como les digo, no es que no tenía incidencia en la toma de decisión de los gobiernos, no hay que equivocarse, pero no tenía la visibilidad y la presencia que tiene hoy por hoy. Una fiscal como Diana Salazar en Ecuador, Dios mío, sale todos los días en la prensa. Acuérdense esto que les digo de Sergio Moro, es decir, se vuelven celebrities. ¿De qué? De la política. Entonces vemos cómo los medios de comunicación y el Poder Judicial se van apropiando de la política en un proceso de intoxicación de lo que es la política. Así es, Silvina. Vamos a un corte y continuamos en unos segundos. Estamos de vuelta acá con Silvina Romano. Silvina, tú estabas diciéndonos un poco esta combinación, ¿no?, entre los medios hegemónicos de comunicación, por un lado, del gran capital, que, bueno, los estados en América Latina forman parte, o sea, los dueños de todo esto es el gran capital, y los medios y las cortes, ¿ya? Además, ahí hay un elemento interesante que es el siguiente. Se presenta frente a la población, las cortes en general, como neutrales. Tienen un barniz hacia afuera medio santo, ¿no? Como que están por encima de la política, por encima de las contradicciones y que solamente imparten justicia. ¿Qué tipo de justicia? Y si realmente son neutrales, si realmente no obedecen a intereses políticos. ¿Quiénes los nombran a los jueces? Bueno, me parece que es importante remarcar que como todo poder del Estado está involucrado en política, está politizado, es parte, el Estado es la organización política por excelencia. Así es. Entonces, decir que es apolítico, bueno, es una forma muy banal de definir a cualquier poder del Estado, no tiene sentido. Ahora, lo que no tiene que estar es vinculado a un partido político o partidizado, es decir, se supone que imparten justicia de forma imparcial. Bueno, el se supone es ¿por qué? Porque si estamos hablando de que son unas élites, es decir, una minoría privilegiada, allí enquistada en este Poder Judicial, en las Cortes Supremas, ¿qué intereses va a representar? ¿Los del pueblo? Es decir, fíjense, la mayoría de esta persecución política por la vía judicial ha sido contra sectores del progresismo. ¿A qué le llamamos progresismo? Gobiernos o sectores de la política que promueven la intervención del Estado en la economía para generar redistribución de recursos para las mayorías históricamente expulsadas, olvidadas
por los estados de América Latina, sobre todo desde la década de los 80. Entonces, estas minorías, ¿qué representan? No representan, no les interesa la gente de a pie, pero no porque sean malos o buenos, no se analiza de esa manera, sino porque responden a otros intereses. Responden a intereses corporativos, son familias que tienen vidas transnacionales, viven en otro mundo muy diferente al de la gente común. No les interesan los procesos judiciales que tienen que ver con las amas de casa golpeadas, los niños abandonados o golpeados. No, eso no es lo que les mueve. ¿Qué les mueve? Bueno, moverse a favor de las grandes corporaciones y sobre todo obstaculizar los procesos en los que el Estado va ocupando lugares. ¿Para qué? Para redefinir lo que es la soberanía, la autonomía, la redistribución de recursos, sobre todo recursos que tienen que ver, bueno, con recursos estratégicos. Es decir, ese poder judicial está politizado a favor de una minoría privilegiada. ¿Y dónde son formados nuestros jueces? No sé si puedo seguir, pero es muy importante, porque la formación muchas veces viene, o diría la mayoría de las veces, de organismos regionales como la OEA, ahí lo forman, o si no directamente van a cursos de Estados Unidos, pero no porque sean malos, es porque es la oferta que hay y es lo que te hace a vos ascender en tu carrera. Es decir, nadie discute eso. Y la pregunta acá, ¿por qué tiene que ser desde Estados Unidos que le planteen el esquema, las líneas de acción a nuestros poderes judiciales, a nuestros jueces, fiscales, lo que sea, cuando las necesidades de nuestra población, nuestra historia, es muy diferente a la de los Estados Unidos? Así es decir, ahí está, me parece, una de las cuestiones a debatir. Pero bueno, es la misma relación que tiene con las Fuerzas Armadas de nuestros países Estados Unidos, forman los oficiales de las Fuerzas Armadas y también a los jueces, ¿ya? Todo forma parte, es como un gran pulpo, ¿no? Todo esto con distintos brazos. Mira, López Obrador, dentro de los límites que tiene el liberalismo, ¿no? Trató de hacer algunas reformas y de hecho en el Poder Judicial, que es un elemento planteado. Ahora, ¿cómo se llama? En Venezuela, a nivel parroquial, a nivel de las comunas, ¿no? También hay un proceso de elección directa de jueces, en este caso parroquiales, pero acá había una situación más importante que tuvo unas contradicciones muy fuertes en México, ¿no? El Poder Judicial se opuso con mucha fuerza. ¿Qué nos puedes contar de ese intento de cambiar un poco, digamos, la naturaleza de esto? Aunque la naturaleza no la puedes cambiar mientras no cambie el sistema. Creo que das ahí en dos cuestiones. Una cuestión es democratizar el Poder Judicial y creo que la experiencia que se está haciendo en México es muy, muy interesante, porque de lo que se habló primero fue de quitarle los privilegios a las Cortes. Es decir, tenían unos sueldos estratosféricos, unos beneficios infames en una población sumamente desigual, de desigualdad. Entonces ahí me parece que pusieron el ojo, y me parece muy bien. Ahora, la cuestión es esta. ¿Qué representa esta minoría en el Poder Judicial? Que estamos justamente en sociedades sumamente desiguales. Si no resolvemos las desigualdades estructurales, por más reformas que hagamos en los poderes del Estado, vamos a seguir reproduciendo una minoría privilegiada que sobrevive ¿a qué? A los procesos inflacionarios, a la neoliberalización y la venta de los países. Toda esa gente sobrevive. El problema que tenemos con los poderes judiciales es que reproducen las desigualdades estructurales. Es decir, esa minoría privilegiada que está en el Poder Judicial representa las desigualdades. Entonces, podemos democratizar ese poder y que la gente vaya a votar los jueces, pero lo que hay que cambiar son las condiciones estructurales, es decir, la cuestión económica también, ¿no es cierto? Esta relación entre la estructura y lo de arriba. Bueno, ¿cómo hacemos? Solo así me parece que es un poco lo que se está tratando de hacer en México, me parece. Así es. De acuerdo a eso, bueno, es difícil que los pueblos tengan control de las cortes si no tienen control de todo el Estado, ¿ya? Por la propia naturaleza del Estado capitalista. Podemos decir que el lawfare nos demuestra también los límites que tiene la democracia liberal, porque es un tema, ¿no? Pareciera ser que la democracia liberal es una pomada que arregla todo.
me parece súper interesante poner el foco ahí, porque ¿saben quiénes nos están mostrando los límites de la democracia liberal? Las ultraderechas en ascenso que llegan por la vía democrática. Eso es lo que nos muestra los límites de la democracia liberal. Nos empuja a los sectores progresistas a decir cuál debe ser el contenido de la democracia. No alcanza con ir a votar. Necesitamos democracias con sustancia, con inclusión económica, con inclusión política, social y cultural, que es lo que está rechazando hoy la ultraderecha en Argentina y sobre todo de la mano de Trump, ¿no es cierto? El Poder Judicial es una de las ramas, es uno de los estandartes donde se paran estas ultraderechas porque no les cuesta nada, porque son parte de la derecha. Entonces, creo que el desafío hoy es ponerle sustancia, ponerle carne a esta democracia y entender que lo que se necesita en América Latina es justicia social. Si no hay justicia social, entonces difícilmente podamos hablar tan libremente o tan superficialmente de democracia. Así es, tenemos cortes absolutamente elitistas que obedecen a la élite y es normal, ellos consideran de que eso es justicia. Y para ellos es justicia porque consideran normal la situación en la que vivimos, con las desigualdades, con la explotación, con la discriminación, ¿no? Y con toda la pobreza que recorre nuestro continente. Estimada, ¿cuáles de los casos a ti te ha llamado poderosamente mala atención del lawfare en América Latina? Uno de ellos, o dos, no sé. El de Ecuador. ¿Ya? Me parece que el Ecuador, que es menos visible que el del Lava Jato, ¿se acuerdan? En Brasil. Correcto. Que tuvo mucha repercusión y que sí es importante, pero el de Ecuador en los últimos años es una persecución total contra el correísmo, contra cualquier sector de la política que no se arrodille frente al poder fáctico de Estados Unidos directamente, que quiera hacer de Ecuador una de las bases de operación económicas y militares en la región. Es muy grave lo que pasa, hay una desinstitucionalización del Estado a pasos agigantados, hay una técnica de tierra arrasada en la cual han entrado los cárteles ahí a sus anchas y lo que hace es generar una situación de miseria y de imposibilidad de generar una vida digna y posibilidades para los jóvenes, que bueno, ahí está la migración ecuatoriana, la gente se tiene que ir de su propia tierra, de su patria, porque no hay ninguna posibilidad de permanecer allí dignamente en un contexto en el que el relato para justificar esto ha sido la batalla contra la corrupción. No nos dejemos engañar. La corrupción es uno de los problemas probablemente de todos los gobiernos en el mundo. En América Latina el problema es la desigualdad estructural, el problema es la falta de inversión en infraestructura, el problema es que hay gente que vive en condiciones del siglo XIX. Así que la corrupción nos vamos a ocupar de eso, pero hay chiquitos que no están teniendo una comida al día. Miles en nuestros países, así que habrá que ocuparnos de eso, como lo plantean las izquierdas desde siempre. Primero, la igualdad, primero el acceso a una vida digna y vamos viendo después todas las otras cuestiones, ¿verdad? Una muestra quizás de lo que tú me planteas de Ecuador es el caso, ¿no es cierto?, con el ex vicepresidente en la embajada, ¿no? Cómo eso pasó por encima de todo y las cortes se quedaron calladas. Y ahora, en la práctica, en la destitución de la vicepresidenta. Efectivamente, miren, les muestro aquí, tenemos, y después les pasamos el link al libro Lawfare en Ecuador, Guerra contra la Democracia y el Derecho. Acá está especificado el caso de Jorge Glass, que es un lawfare a nivel internacional. Correcto. No le importó nada al gobierno ecuatoriano en cruzar la línea de todas las leyes de diplomacia a nivel internacional y trato entre los estados. No le importó. Y eso es un antecedente. ¿Saben qué puso en peligro? El derecho al asilo de todas y todos. Eso es gravísimo. ¿Y saben qué pasó? Bueno, estamos tratando de que esto tenga una presencia en organismos internacionales y que tenga eco. Pero Jorge Glass sigue preso injusta e ilegalmente. Así es. Jorge Glass sigue preso y la vicepresidenta electa fue sacada para el lado, las cortes calladitas y todos muy felices. Silvina Romano, hemos llegado al final, ¿ya? Te agradecemos muchísimo, ha sido un muy buen programa. Muchas gracias por haber estado aquí en Negro y Blanco por Hispan TV. Un beso, abrazo a todas y todas y seguimos en la lucha. Así es. Gracias.